Y bueno, el capítulo 11 precisamente termina acerca de una profecía que va a haber una hambruna. Y bueno, el capítulo 2 es la continuación y qué gusto estar hoy con ustedes. Quiero leer algo acerca de cómo inicia el libro de los Hechos, capítulo 12. Dice, en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos. Empezó a maltratar a los miembros de la iglesia. Y no solo eso, sino que manda a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Ahora, ¿cómo lo mata? Lo decapita. Y esto agradó a los judíos. Por lo tanto, apresó a Pedro para que precisamente ganara más adeptos porque lo iba a ejecutar. Pero como era la época de la Pascua, entonces no era posible, se tenía que esperar. Pero como Pedro ya tal vez antes se había escapado de la iglesia, entre comillas, puso de la cárcel, ¿verdad? Sí. De la cárcel, cierto, mi amor. Puso 4 grupos de soldados, 2 a la puerta y 2 a cada lado. Pero es muy interesante cómo este hombre llamado Herodes Agripa, hay una historia. Y me quiero adelantar un poquito, mi amor, porque siento que es importante conocer la historia. Hubo un hombre que decía que el que ignora la historia está condenado a repetirla, y es muy cierto. ¿Quién era ese famoso Herodes Agripa? Bueno, era nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los niños en Belén. Te acordarás que quiso precisamente cuando escuchó a los magos, dijo, me dejan saber, y él fue él. También era sobrino de Herodes Antipas, el que hizo decapitar a Juan el Bautista. ¿Qué significa? Que Felipe era su hermano, que Herodias era su tía y la chica que lanzó era la prima. O sea que tenía unos antecedentes muy interesantes. Podríamos decir que qué familita, ¿verdad? De esa familita que dices, hay que conocer sus antecedentes. Lo curioso es que él crece en Roma porque su padre es ejecutado, pero crece como, en mi país le llamamos niño fresa, ¿no? O sea, muy playboy, conocedor, carros, mujeriego, pero se endeuda tanto que huye a Idumea y posteriormente Tiberios, que era el emperador en Roma, le da asilo. Lo curioso es que hizo comentarios imprudentes en contra de Tiberios y eso le representó que lo encarcelaron. Fíjate qué interesante, porque era un tipo muy impulsivo, traía un antecedente familiar y a veces cuando abre una boca hay consecuencias. No estoy calvo en mano. Por eso es importante saber, y me gusta esto porque dice que hizo comentarios imprudentes y lo encarcelan. Sin embargo, cuando él muere, otro emperador muy conocido como Calígula, investiga quién era Calígula, era tremendo, sí, es cuando lo hace gobernador de Palestina. Pero al morir Calígula, él tiene otro amigo llamado Claudio, amigo de la juventud. No sé si sea amigo de la parranda o no, pero lo hace que gobierne ahora sobre Judea y Samaria. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Muchas veces como personas ignoramos la historia de nuestros ancestros. Sin darnos cuenta repetimos las mismas historias. Y en el libro de Éxodo habla de eso precisamente, de saber cortar con eso. Y a eso vino nuestro Señor, pero bueno, ese es otro tema. Y quise simplemente comentar cómo este rey gobernó y la manera, y lo veremos al final, cómo muere. Pero, mi amor, tú tienes algo que me encanta cuando habla que mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros oraban. Ah, sí, pero déjame irme un poquitito antes, porque es importante mencionar que Jacobo, al que asesina Herodes, es nada más y menos, como dijiste, el hermano de Juan, pero además viene a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Wow. Y es importante recordar eso. Él fue el primer mártir de la iglesia cristiana y
es interesante meditar en esto a la luz de lo que dice la Escritura en Mateo 20, versículo 20 al 28. En realidad lo que está hablando en ese pedacito es cuando llegan la madre y Jacobo y Juan, la madre de ellos, llegan con Jesús a pedirle que lo sienten unos tronos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? En pocas palabras, no puede haber eso si no hay sufrimiento. Y entonces, qué tremendo a la luz de ese comentario cuando Jesús les dice, pueden beber de la copa que yo he de beber, pueden beber de lo que yo voy a pasar, el sufrimiento. Y ellos muy así, firmes, muy seguros, dicen, podemos, más. Sí, podemos. Y bueno, qué tremendo que estamos aquí años después y Jacobo es, como bien dices, decapitado. Eso se me hace muy importante, pero yendo al capítulo 5, y lo quiero leer, la iglesia al enterarse de qué, de que Pedro está en la cárcel y de las intenciones de Herodes. Versículo 5, mi amor. Ese estoy leyendo. Se entregó a orar ferviente y constantemente por Pedro mientras estaba en prisión. Ferviente y constantemente. O sea, que tenían de que lo meten en la cárcel a que terminaba la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Eran 7 días y entonces ellos están durante 7 días en una oración constante porque están seguros que Herodes lo que quiere es acabar con Pedro. Porque al siguiente día de acabar lo iban a matar. Y es ciertamente, como dices, pasaron 7 días orando fervientemente. Entonces, esa noche, Pedro está ahí encerrado, está en la cárcel y está rodeado, como bien dijiste, ya había escapado de la cárcel porque Dios se encargó de que saliera de la cárcel, aunque fue en circunstancias distintas las veces anteriores. Las veces anteriores llegó a la cárcel por circunstancias no tan tristes como esta, eran circunstancias de victoria. Esta es realmente una circunstancia, podría decirse, de aparente derrota, de pérdida para el cuerpo de Cristo, el primer mártir. Entonces llega así. En las veces anteriores él tuvo oportunidad de dar testimonio en la cárcel, esta vez no. Así y todo, Herodes se aseguró de que fuera a estar súper bien vigiladito, entonces le puso a cada lado a una persona, encadenó a cada soldado junto con él para que no se fuera a escapar y luego pone 2 guardias a la puerta y como eso no era suficiente, puso aparte, habla la Escritura de 4 grupos de 4, ¿cierto? Cierto. Que estuvieron, algunas versiones de la Biblia nos dan indicación de que no era que estuvieran los 16 soldados ahí juntos todo el tiempo, sino que se iban turnando en cada una de las 4, grupos de 4 y 4. Ajá, no, pero las 4 horas, los 4 horarios de que usaba el pueblo judío en ese entonces. Y ahí está el varón de Dios, rodeadísimo, encadenado. Al día siguiente lo van a matar y está dormido como un bebé en los brazos de su madre prácticamente. Tan es así que el ángel que se le aparece, y aquí es donde viene la intervención divina, el ángel que se aparece lo tiene casi que golpear, Pedro, despierta, porque está dormidísimo. Y él se despierta y está en una semiconciencia de si creo que estoy soñando todavía, y se levanta y el ángel le empieza a dar instrucciones claras de lo que tiene que hacer. El ángel le empieza a decir cosas como que ponte la túnica, ponte el manto, cíñete las sandalias, ponte las sandalias y todo. Y eso es interesante pensar algo, que por un lado Dios hace cosas extraordinarias como que aparezca una luz en medio de la oscuridad de esa cárcel, que aparezca un ángel, pero le deja a la persona, a los hombres nos deja hacer lo ordinario, porque no se puso el ángel a vestirlo. Entonces, cuando hay intervención divina, Dios va a hacer cosas extraordinarias que nosotros no podemos hacer, pero a nosotros nos toca hacer lo que es ordinario.
y que no podemos hacer lo extraordinario. Me encanta lo que mencionas, porque es muy interesante qué significa orar fervientemente. O sea, yo me hice esa pregunta, ¿qué es una oración ferviente? Mi antecedente no es religioso, al contrario, es antidios totalmente. Entonces no crecí en un ambiente religioso y cuando yo veo oraciones fervientes, yo digo, ¿serán esas? Pero se me hace muy interesante porque cuando veo la escritura, esa oración ferviente era un clamor sabiendo que eran escuchados. Yo me imagino que Pedro conocía a los salmos donde dice, en paz me acostaré y así también me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar vivir, seguro. Y luego yo creo que conocía el otro salmo, el 9:13, donde dice, Señor, así que levántame tú de las puertas de la muerte. Él había visto ya a Cristo. Él sabía que había una vida eterna. Qué tremendo poder asimilar eso en todo su ser y poder descansar y saber que aunque te maten, sabes a dónde vas. Pero claro, ese era Pedro, y uno anhela, Señor, enséñame a vivir con esa certeza, no porque tenga duda, sino simplemente en momentos difíciles es donde nuestra fe se prueba. Y es interesante, porque fíjate que en el verso 7, en esta versión dice, de repente, un ángel de Dios apareció. ¿A dónde voy con esta palabra de repente? Tal vez muchas veces tú has estado orando por circunstancias o situaciones, y de repente aparece la respuesta. Sí. Pero la escritura es clara cuando le dice el ángel a Pedro, levántate y date prisa. Sí. Cúbrete con tu manto y sígueme. Sabes que muchas veces llega respuesta a nuestras oraciones en ese de repente, y si no nos levantamos, seguimos encadenados. Por eso es importante que cuando escuches ese de repente y sepas que es Dios, te levantes, pongas acción y sigue. Aunque aquí es muy interesante porque Pedro iba como que, espérame, estoy soñando, ¿será cierto? ¿No será cierto? Pasa la primer puerta, entra a la calle. O sea, y así nos pasa muchas veces en el caminar con fe. Por eso es importante que cuando llega esa respuesta, de repente, tomes acción. Y bueno, se encuentra ya él en la calle y es cuando reacciona y como dice, ay, pues no era un sueño, pero entonces se da cuenta de que tiene que moverse rápidamente antes de que vayan a descubrir en la cárcel que él ya no está. Entonces busca y va a la casa de la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Y que se dice, están muchos de acuerdo en que fue el escritor del segundo evangelio, el de Marcos. Entonces él llega y toca, ¿verdad? Entonces toca la puerta porque pues lo último que quiere estar él es a la calle visible donde lo puedan encontrar. Y aquí pasa algo que puede parecer casi que una historia de chiste. Y lo digo de chiste porque yo recuerdo desde hace muchísimos años cuando leí por primera vez este pasaje de la Escritura, me sorprendí todo lo que sucede en unos pocos versículos. ¿Qué es lo que sucede? Que están ahí reunidos, están orando todos fervientemente, de día y noche, haciendo una cadena de oración. Y entonces llega él, toca y va a salir una muchacha llamada Rode, que era una sierva en la casa. Entonces ella es la que va a abrir. Ahora, hay que decir algo a favor de esta chica. Qué valiente. Si te pones a pensar, amor, ¿qué tal si Herodes descubrió que ahí están todos los demás reunidos? Claro. Y manda a atraparlos? Entonces ella, no sé si iba con temor o no, pero el caso es que ella va y abre esa puerta. Bueno, se asoma, porque eran de esas puertas donde uno, ¡trin!, así nada más, ¿verdad? ¿Quién es? Y es tanta su sorpresa y su emoción que en vez de abrir la puerta y decir, por fin llegó, en su sorpresa tan grande, parte carrera hacia adentro y va a decirles, es Pedro está aquí, Pedro está a la puerta, ya está libre. Y
Y la reacción de los demás es también de risa, o sea, porque por un lado la reacción de ella de no abrir la puerta y luego llega y les comenta a los demás y los demás no le creen. Y los demás le dicen, lo que está viendo, lo que viste no es Pedro, debe ser su ángel. Hay que explicar que los judíos creían que cada persona tenía un ángel y que ese ángel era físicamente como la persona. Parecido. Entonces, bueno, lo que viste es su ángel. Y la muchacha insiste y Pedro está tocando casi que tumba la puerta. Ábranme antes de que me vayan a agarrar aquí afuera. Cuando por fin los demás reaccionan y dicen, vamos a ver. Y van a ver y oh, sorpresa, es Pedro. Pero aquí hay algo que muestra mucho de cómo somos los humanos, porque no nada más fueron ellos, y estamos hablando de que ahí estaban, ahora sí que hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántas veces estamos orando por una situación fervientemente, insistentemente, y estamos como que no soltamos al Señor con esa petición que nos angustia, que nos aferra, ¿verdad? Y cuando se da, exactamente, cuando se da, nos sorprendemos. Y no creemos que estamos viendo una respuesta tal a nuestra oración. Y pues, repito, es como un poco cómica la situación porque cuántas veces se verá uno en la misma circunstancia y estás yo me quedé imaginando como en nuestro querido país hace muchos años, cuando uno tenía servidumbre. Sí. Entonces, me imagino, ella se llamaba Rode, ¿no? Cuando decía, señora, ahí está Juan, ahí está Pedro, ¿no? Señora, y pues como nuestro nivel social pues, es la sirvienta. Ay, gente ignorante, ¿qué vas a ver, no? Esa es la tendencia humana. Claro. Es la tendencia humana. Yo arriba, tú abajo, o sea, pero para el Señor no hay diferencias. Así es. Pero qué interesante, porque es ella, la sirvienta, la Así que es el vehículo de llevar las buenas nuevas a los que estaban orando, que eran los patrones, ¿sí? De decirle, ahí está Pedro. Sí. Y me encanta esa reacción, ¿no? Porque yo me muero de la risa. Digo, yo soy muy imaginativo y a veces me meto en ese momento y digo, wow, está el Señor, que se ha liberado Pedro, Señor. Y bueno, orando lenguas, echando demonios y todo, ¿verdad? Y a la hora que aparece, no lo creen. Sí. Y tú dices, wow. Pero lo interesante es que dice que entonces fueron y abrieron, verso 18, mientras Pedro seguía llamando a la puerta, ¿verdad? Que eran de esas puertas de madera. Dice, finalmente le abrieron todos y se quedaron sorprendidos al verlos ahí. Pedro hizo señales como diciendo, hagan mucho ruido, porque ahí vienen detrás de mí. Porque me van a agarrar. Sí. Y verso 17 dice, vayan y le cuenten a Jacobo. ¿Quién era ese Jacobo? Ese Jacobo era el hermano de Jesús, que estaba al cargo de la iglesia en Roma, para decirle, sigo vivo, Dios me ha rescatado. Pero dice que luego se despidió y se fue a otro pueblo. Obviamente, imagínate al amanecer, cuando se dan cuenta que Pedro no estaba, eso fue gran alboroto, ¿sí? Y se preguntaban dónde estaba Pedro. Verso 19, dice que el rey Herodes ordenó a sus soldados que lo buscaran, pero no los encontraron. Entonces Herodes les echó la culpa y los mandó a matar. En esa época había una ley que era la ley del Código Justiniano. ¿Qué significaba el Código Justiniano? Significaba que tú eras guardia y se te escapaba el preso, tomabas el lugar del preso y te iban a matar de la misma manera. Te daban la misma el mismo sentencia. Castigo. En este caso era decapitar. Obviamente, como dirían en mi amado país, volaron cabezas. Sí, tristemente. Y hay algo que quiero mencionar ahí, en donde dice que y Pedro se va, y perdí ahorita el versículo,
Pero Pedro se va y no se sabe a dónde se va. 17. Verso 17, gracias mi amor. Verso 17, pero él, después de hacerle señas para que se callaran, no, ahí está hablando de que está en la cárcel. En fin, se fue a otro lugar hacia el final del versículo, se fue a otro lugar. Como muchas veces tienes la razón. Pasan los matrimonios. En fin, se va a otro lugar, pero no es un lugar definido. Y hasta la fecha hay como que muchas ideas de a dónde se fue. La realidad es que no se sabe. Lo que sí vemos es que a partir de este punto, donde el libro de los Hechos había estado siguiendo muy de cerca a Pedro y Saulo aparece en el capítulo 9, a partir de este punto, Pedro desaparece del escenario y Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, se enfoca en el ministerio de Pablo y empieza con Pablo y Bernabé. Se vuelve a mencionar un poquito más adelante a Pedro en Hechos 15, cuando está en Jerusalén, pero hasta ahí queda dentro del libro de los Hechos lo que se habla de Pedro. Lo curioso es que recuerda que históricamente estaban pasando por una hambruna, que ya se había predicho en el capítulo 11. ¿Cierto? Verso 20. Aquí viene cómo Dios castiga a Herodes. Recuerda que los antecedentes de Herodes era orgullo, altivez y prepotencia, porque era el gobernador. Pero dice que en el verso 20, Herodes estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante, era el intermediario entre ellos y el emperador, el gobernador, y le dijo: nosotros no queremos pelear con Herodes porque nuestra gente reciba alimentos, nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Ahí es donde precisamente estamos viendo cómo la gente de Tiro y de Sidón decide hablar con él para suplir alimento. Obviamente Blasto es el que convence a Herodes. Herodes, mira, recibe esta gente, y los recibe. Pero el día que lo recibe es muy interesante, verso 21, porque va con ropas de rey. Se sienta en su trono lleno de orgullo y la gente empieza a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. Ahora, ¿cómo iba vestido? ¿Tú quieres narrar eso? Bueno, hay una narración paralela del historiador judío Josefo, donde habla que él iba vestido en sus grandes galas y que la ropa era, él habla de plata, hay quien señala que era hilo de plata, que tenía bordados de plata. El punto es que había plata en su vestuario y con la luz del sol eso brillaba así esplendorosamente. Y claro, Herodes se para y habla así muy elocuentemente y la gente empieza a alabarlo como a un Dios. Y ahí es cuando se le sube. Se le sube porque se siente un Dios. Sí, se sube el orgullo. Y lo triste es que cuando se le sube el orgullo, verso 23, en ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo porque se había creído Dios. Más tarde muere y los gusanos se lo comen. Cuenta precisamente la historia que pasaron como una semana y tuvo problemas intestinales y muere. Qué interesante cómo muchas veces, sin darnos cuenta, cruzamos esa línea de orgullo en vez de mantenernos con la cabeza agachada, reconociendo quién es Dios. Y eso me hace recordar algo que John Maxwell mencionaba, ¿no? O sea, tú haces a la posición, no la posición te hace a ti. Cierto. Pero cuando la posición te hace a ti, como diría en mi país, aguas, compadre. Cuidado. Sí, eso es en el español correcto. Cuidado. Sí, porque se te va a subir
Y ahí es donde viene el problema. Por eso es interesante cómo este gran rey que ocupó o gobernante un gran puesto termina abajo. Pero el pueblo de Dios seguía, y me encanta el verso 21, y dice que los creyentes seguían anunciando, o en otra versión dice la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hemos vivido en un año de pandemia interesante, prácticamente, pero el mundo no se ha detenido y la palabra mucho menos se ha detenido. Así es. Hoy más que nunca las personas están necesitadas precisamente de esa palabra, que da aliento al corazón, que da esperanza a la vida. Y me encanta en el verso 25 cuando concluye, dice: Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía y se llevaron con ellos a Marco. Ahí es donde empieza precisamente lo que tú dices en los siguientes capítulos, ese viaje entre Pablo, Marcos, Bernabé. Se dice que Bernabé y Marcos eran primos. Y bueno, tú quédate ahora sí que en los próximos mensajes o de estudios, porque es interesante conocer. Porque cuando conoces, te das cuenta por qué crees lo que crees. Por eso es mi ánimo y me encanta esta oportunidad que se nos brinda de enseñar, porque mi esposa y yo estamos convencidos que hay que caminar bajo convicción. Pero ¿por qué estoy convencido? ¿Porque alguien me convenció o porque tuve ese encuentro con Cristo? Cuando tienes ese encuentro con Cristo, tú sabes que no hay poder en el mundo. Es como Pedro, me encanta, dormido en plena situación. Su servidor ha tenido que aprender eso, a dormir. Y mi esposa me dice: ¿cómo puedes dormir con tanta angustia? He aprendido que los pocos pelos hay que cuidarlos. Pero no solo eso, sino que en el Señor siempre hay buenas noticias. Siempre tenemos salida en Él, a pesar de las circunstancias. Y como dijo Pablo, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al final de cuentas, cuando sabes a dónde vas, entonces hay paz en ti, porque ves una vida que no veías y no te quedas en esta vida, sino sabes a dónde vas. Por eso la importancia de saber vivir en la manera correcta y en la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que dejes un legado. ¿De qué? De fe. De que sí es posible vivir en el poder de Dios. Lo vemos en Pedro, lo vemos en la iglesia orando, que oraba con fervor, y vemos ese resultado. Y bueno, yo quisiera claro, mi amor, aquí añadir algo muy bueno. La iglesia primitiva no tenía peso político ni amigos en altas posiciones para hacer uso de su influencia a su favor. Pero en lugar de eso, acudieron al trono más alto que ellos, a un trono mucho más alto que el trono de Herodes, a un trono que tenía todo el poder y toda la autoridad. Me encanta ver, ahora sí que como dices tú, me encanta, ellos sabían que Dios era el que podía resolver sus problemas. Ellos sabían que Dios era el que podía dar respuesta a su oración. Ellos sabían que era Dios el que podía liberar a Pedro como lo hizo. Y me encanta porque ¿qué comparas el trono de Dios con toda su gloria, con todo su poder, con toda su majestuosidad, con todo lo que Dios es? Con un trono humano que está ahí puesto por un hombre y al que lo atienden soldados débiles. Un pensamiento que me llama mucho la atención de este capítulo 12 y me encanta verlo, me hace meditar. El capítulo 12 empieza con un rey llamado Herodes persiguiendo a la iglesia, metiendo a Pedro en la cárcel y queriéndolo matar. O sea, con un plan definido para matar a Pedro. Así empieza el capítulo 12 de Hechos. Pero el poder de la oración de una iglesia unida que cree en su Dios, en su poder, el poder
de esa unidad, de ese acuerdo en oración, de esa fe, es lo que hace que Pedro sea liberado bajo la intervención divina de la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo termina el capítulo? Con que el que muere no es Pedro. La intervención divina hace que Pedro sea liberado, pero el que termina muriendo es el que al principio del capítulo quería matarlo. Y esta es la manera como Dios mueve y como Dios hace las cosas, como Dios las concluye, siempre para su gloria, siempre para su honra. Me llama mucho la atención cuando dices una iglesia orando. Unánime. Estos somos la iglesia. Aunque los edificios se cerraron, Dios no se quedó encerrado. Así es. La iglesia puede seguir orando. Así es. Y, mi amor, tú te podrías orar, tú concluir con oración. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Padre, te damos gracias en ese momento. Señor, seguimos siendo tu iglesia. A veces somos como Rodes, Señor, que cuando vemos la respuesta inesperada, esa respuesta que viene de repente, nos sorprendes tanto cuando no debieras sorprendernos, porque por eso estuvimos orando. Pero Padre, gracias porque tú nos conoces, tú conoces nuestra condición, dice tu palabra que te acuerdas de que somos polvo, Señor. Y por otro lado, qué bien, Señor, que nos sorprendas, que no deje de sorprendernos tu respuesta. Porque, Señor, si algo no queremos es tampoco acostumbrarnos y a tomar las cosas, a darlas por un hecho, sino que siempre estemos maravillados, que cada vez que como iglesia estemos clamando en común acuerdo por algo, estemos expectantes de ver tu mano poderosa manifestarse y obrar, pero también, Señor, nos maravillemos de que tu respuesta ahí está, de que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que tú estás escuchando y respondes. Padre, gracias. Yo pido por aquellos que tal vez tienen tiempo orando por algo, Señor, con mucha insistencia, con mucho fervor. Gracias, Señor, porque tú puedes decirles en esta hora que cuando menos lo esperas, de repente tu intervención divina va a aparecer y va a cambiar nuestro escenario. Padre, y te damos gracias en esta noche por este tiempo, por poder orar juntos y sobre todo, Señor, por tu Espíritu Santo, por Jesús, Señor. Te damos gracias por Jesús y por poder tener esta maravillosa relación de amor contigo. Te bendecimos, te exaltamos, te magnificamos, te glorificamos porque no hay nadie más a quien darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, sino a ti, el único y sabio Dios, por los siglos de los siglos. Amén.